Buenas noches, sean todos bienvenidos, estimados y estimadas, a la sesión número 21 o tutorial número 21 del segundo quimestre primer parcial de segundo de bachillerato general unificado. El tema de esta semana es lo que es la energía mecánica y su conservación en el movimiento armónico simple. La semana pasada nosotros habíamos visto que en el movimiento armónico simple existía o estaba presente lo que era la energía cinética y la energía potencial. La semana pasada nos concentramos en lo que era la energía cinética. Vimos que la energía cinética tenía una gráfica similar a la del movimiento armónico simple, que se graficaba con una curva senoidal. También nos pudimos percatar que tanto el desplazamiento como la velocidad y la aceleración tenían diferentes magnitudes del movimiento armónico simple en común. Y también veíamos que tanto la energía cinética como la energía potencial se conservaban en este movimiento armónico simple. Ahora vamos a ver cómo se da eso de la energía mecánica y cómo se da la conservación en este movimiento armónico simple. Aquí yo les he puesto una deducción de lo que es la energía mecánica. Vamos a ayudarnos con la pizarra. Cuando estábamos en segundo, sabíamos que la energía mecánica o la conservación de la energía decía que la energía mecánica era igual a la suma de todas las energías que estén presentes en el fenómeno físico. En otras palabras, la suma de la energía cinética, la energía potencial, y también la energía elástica. Y todas las energías que estén presentes. ¿Sí? Eso nosotros vimos cuando estuvimos en segundo de bachillerato, cuando estudiamos un poco lo que era trabajo, energía y potencia en segundo de bachillerato. Ahora que estamos, en primero de bachillerato, ahora que estamos en segundo de bachillerato, pues vamos a trabajar la conservación de la energía, pero ya en un movimiento armónico simple, en un movimiento que tiene unas cosas muy particulares. Dentro de esas cosas particulares que tiene, es que este movimiento tiene un vaivén, tiene una ida y un retorno, tiene una amplitud, tiene una constante de deformación. Entonces, cuando hablamos de conservación de energía en un movimiento armónico simple, ya no va a haber esta energía elástica, sino simplemente solo una energía cinética y una energía potencial. Ahora, si me dice que la energía mecánica es igual a la suma de la energía cinética y más la energía potencial, pues necesito reemplazar cada una de estas ecuaciones. Entonces, en tutorías anteriores vimos que la energía cinética en este movimiento era igual a 1/2 de la constante de deformación multiplicado por la amplitud al cuadrado y menos la deformación al cuadrado. Esta era la ecuación para poder nosotros, o la fórmula para poder encontrar la energía cinética en un movimiento armónico simple. Y es lo que nosotros hemos reemplazado aquí. Luego, como la misma ecuación lo dice, necesitamos también reemplazar la ecuación de la energía potencial. Entonces, la energía potencial para el movimiento armónico simple es igual a 1/2 de la constante de deformación multiplicado por la deformación o el desplazamiento que se ha extendido, ¿no es cierto? Y esta es la fórmula para la energía potencial, que es lo que hemos reemplazado aquí. En otras palabras, aquí hemos puesto la energía cinética más la energía potencial. Y con eso encontramos lo que es la energía mecánica. Como el mismo nombre dice, la energía mecánica, del mecanismo de la energía cinética más la energía potencial. Ahora,
traduciendo todo eso, podemos darnos cuenta en que en el movimiento armónico simple la energía mecánica es constante. ¿Por qué sabemos por qué es constante? Porque como la misma literatura lo dice, ¿no? Se conserva, y cuando algo se conserva, se mantiene constante. Entonces, básicamente, cuando hablamos de energía mecánica, se podría decir que en ausencia de las fuerzas no conservativas como el rozamiento, la energía mecánica de un oscilador permanece constante. Voy a sacarme aquí algo para ponerles un ejemplo, para que entiendan mejor. Atentos entonces, aquí como pueden observar en la cámara, puse un pendrive, ¿no? Tengo un pendrive guindado en mi manito. Vamos a suponer esto que es un oscilador. Lo empujo y comienza a tener un vaivén, ida y retorno, ida y retorno, ida y retorno. Como este péndulo no tiene rozamiento, ¿sí? No roza con nada, con ninguna cosa. Si no existiera el aire, no estuviera presente el aire, no tuviera rozamiento, esto continuara moviéndose infinitamente, se conservara la energía mecánica y no parara de moverse, ¿sí? Pero como sabemos existe el aire, puede que exista un rozamiento, entonces en la vida real no se conservaría. Pero en teoría, y ya aplicando estas leyes, si no hubiera el rozamiento, esto fuera conservativo, permaneciera constante ese movimiento, ese vaivén, ese movimiento armónico simple, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos eso graficarlo? Entonces aquí yo les he puesto una gráfica donde se grafica la amplitud tanto para el lado positivo como el negativo, y miren, la energía potencial es esta curva de aquí y la energía cinética es esta curva de acá con color rojo. Son curvas similares, solamente que mientras la una aumenta, la otra disminuye, se van invirtiendo. Pero hay una cosa que quiero que se den cuenta muy particular. Aquí les he puesto una tablita donde está la energía cinética, la energía potencial y la energía mecánica. Miren bien el gráfico y miren que la energía cinética y la energía potencial, aunque van variando, la energía mecánica se conserva. ¿Qué quiere decir? Que siempre vale lo mismo. Entonces aquí vale 4, acá también vale 4, acá vale 4 y acá vale 4. Miren en la gráfica, aquí tengo un resorte que está teniendo un movimiento armónico simple. Y en cada instante que se va estirando el resorte o se va comprimiendo el resorte, aunque aumente la amplitud al positivo o disminuya al negativo, la energía cinética varía, la energía potencial varía, pero si sumo las dos energías, siempre la energía mecánica va a valer lo mismo, ¿sí? Miren, percátense aquí como marca con un gráfico. Si sumo lo de color verde y lo de color celeste, conserva lo mismo. Ahora, ¿cuál es la unidad de medida de la energía cinética? Ustedes se preguntarán. Entonces ahí vamos a recordar que lo que era energía, trabajo y potencia, había un señor que estudió esto a fondo, que se llamaba Joule. Entonces la energía cinética, su unidad de medida es el Joule. Podemos tener también en cuenta que en fenómenos cotidianos el rozamiento siempre está presente. Cuando un objeto vibra o comienza a oscilar, su energía mecánica se disipa en forma de calor debido al rozamiento. Entonces la amplitud de su movimiento vibratorio armónico simple disminuye exponencialmente con el tiempo, provocando que acabe por detenerse. A este fenómeno se le denomina amortiguamiento. Lo que ya les indicaba, ¿no? Que si yo, por ejemplo, pongo esto y esto, lo hago como un péndulo y empiezo a mover, en algún momento se va a detener. ¿Por qué se va a detener? Porque el aire le hace un roce, ¿no es cierto? Y está cambiando su temperatura. Entonces existe una transferencia de calor. Y eso es lo que se le denomina como un amortiguamiento, porque en algún momento se va a detener mi péndulo. Pero si no hubiera el aire, estuviéramos en el vacío, esto va a continuar constante, ¿sí? Constante. Pero como existe el roce, pues el rozamiento, va a haber un amortiguamiento. Es muy importante también saber que la energía mecánica no depende de la elongación. En los ejemplos de los resortes, no solo depende de cuánto se puede estirar o deformar,
sino más bien va a depender de las características del oscilador y su amplitud. Cuando trabajábamos con el simulador la semana pasada, veíamos que por más que yo estiraba el resorte, el movimiento armónico mantenía dibujando la misma curva, ¿no es cierto? No variaba en los valores para nada. Pero en cambio, cuando cambiamos las características del oscilador y aumentábamos la amplitud, ahí sí variaba lo que eran algunas características de este movimiento. Y también, salvo en los extremos y en la posición de equilibrio, en lo que la energía mecánica es restrictivamente solo potencial y únicamente cinética. En los restantes puntos, la energía mecánica del oscilador es la suma de ambas energías, transformándose una en otra a lo largo del movimiento. Existen dos puntos a ambos lados de la posición de equilibrio para los cuales coinciden con los valores de ambas energías. Ahora ustedes miran, profesor, ¿qué me está hablando? Entonces vamos de nuevo al ejemplo del oscilador. Entonces de nuevo voy a poner un péndulo. Entonces el péndulo, solo cuando llega aquí a sus extremos, se puede decir que en los extremos y aquí en la posición de equilibrio y en el centro, la energía mecánica es respectivamente solo potencial y únicamente cinética. Y en los restantes de los puntos, la energía mecánica es la suma de ambas energías. ¿Qué quiere decir? Que aquí es energía potencial, aquí es energía cinética y aquí es energía potencial. Pero cuando ya cruza y está por aquí el péndulo, es la suma de las dos. En otras palabras, energía cinética más energía potencial. Para eso tenemos establecido la ecuación, donde aquí podemos indicar que la energía cinética es igual en ese intervalo o en ese punto a la energía potencial. Vamos a ver en el gráfico anterior para que se percaten de eso. Miren, aquí en el gráfico anterior, miren, solo cuando está en el punto máximo de la amplitud se convierte en energía potencial. Voy a utilizar la pizarra para marcar, para que se den cuenta de esto. Miren, aquí con letras grandes les voy a poner. Aquí está el péndulo o el resorte. Esto es la energía cinética y esto es la energía potencial. Entonces, solo cuando llega a la amplitud máxima, en uno de los extremos, solo hay energía potencial. ¿Sí ven? Y cuando llega al otro extremo también es energía potencial. Y cuando está en el punto medio, es energía cinética. ¿Sí ven? En el punto medio. Y en el resto de intervalo es la suma de los dos, energía cinética y energía potencial. Energía cinética y energía potencial. Voy aquí a ayudarme de nuevo con el péndulo. Voy a poner entonces aquí el péndulo. Dejen quitar la pizarra. Entonces, cuando está así, ahí es energía potencial. Cuando está en el centro, energía cinética. Cuando está en el otro extremo, energía potencial. Y cuando no está ni en el extremo ni en medio, está en pleno recorrido, es la suma de los dos, energía cinética y energía potencial. ¿Pero por qué, profesor? Porque la energía potencial hace referencia a la gravedad y la energía cinética al movimiento. Entonces, cuando está en el extremo, pues lógicamente solo va a ser energía potencial, porque la gravedad atrae el objeto hacia abajo. Pero cuando ya se va desplazando, no solo se desplaza en el eje Y, sino también se desplaza en el eje X. Entonces ahí va a haber una suma entre energía cinética y energía potencial. Y vuelta, cuando está en el centro, como ya está en equilibrio, no va a haber energía potencial, porque está tensionado. En ese momento va a haber energía cinética. De nuevo llega al extremo, vuelta, la gravedad la va a traer hacia el centro y va a haber entonces energía potencial. Recordemos que siempre la energía potencial está asociada a una altura y a la gravedad. Voy a poner aquí la fórmula que trabajamos cuando estábamos en primero de la energía cinética, pero no del movimiento armónico simple, sino de cualquier movimiento cinemático. Entonces la energía cinética era igual a 1/2 de la masa
por la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es cuando el objeto se mueve en un sistema de referencia en un eje, donde va a haber una velocidad y ese objeto tiene un valor de masa. Y la energía potencial, vuelta, ¿qué decía la ecuación de la energía potencial? Decía que era igual a la masa por la gravedad y por la altura, entendiéndose que la energía potencial es aquella que está presente porque el campo gravitacional es el que atrae el objeto, en este caso la gravedad. Pues lógico es que haya una altura y ese objeto también tiene una masa, pero eso es cuando nosotros hablamos de cualquier objeto que se mueve con una cinemática. Pero aquí estamos hablando de un movimiento armónico simple. Entonces lo mismo nosotros estamos tratando de interpretar, ya transformándolo a una dinámica de movimiento armónico simple. Ejemplos de movimiento armónico simple, pues vimos el del péndulo y el de un resorte. También vimos un ejemplo de una cajita donde había un payasito que salía con un resorte, ¿no? Y salía la cabecita y tenía un vaivén. Ese también era un ejemplo de un movimiento armónico simple. Ahora espero que con esto ya hayamos entendido y comprendido por qué se dice que la energía mecánica se conserva en el movimiento armónico simple y qué es la conservación de la energía mecánica. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Tenemos una actividad para el portafolio. Así me gustaría que Doria Castillo por favor nos lea el enunciado donde dice una partícula. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Dice, una partícula de 0.20 kilogramos. Una partícula de 0.20 kilogramos más movimiento armónico simple. Sin razonamiento a lo largo del eje X, de frecuencia de 20 Hz, en el instante inicial pasa por el origen, moviéndose hacia el sentido positivo de la oscilación. En otro instante de la oscilación, la energía cinética es de 0.20 y la energía potencial es de 0.60 julios. Escribe la ecuación del movimiento de la partícula. Entonces nos está dando un ejercicio, una experimentación. Cuando habla de una partícula es que no sabemos qué tipo de sustancia es. Puede ser una piedra, una arena, una mosca. O sea, es un ejemplo hipotético con una masa de 0.20 kilogramos. Prácticamente 2 gramos. Es algo sumamente pequeño, una partícula muy pequeña. Y se dice que está con un movimiento armónico simple es porque está teniendo un vaivén, un ida y un retorno. No sabemos si está en el eje Y o si está en el eje X. ¿Sí? Lo que sí podemos saber es que está describiendo un movimiento armónico simple. Como no nos habla de un resorte, entonces aparentemente es un péndulo o algo que está moviéndose con un movimiento de... no, sí nos dice, está en el eje X. Entonces se está desplazando así de esta forma, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Entonces, para poder determinar la ecuación del movimiento de esta partícula, tenemos que primero sacar algunos valores del movimiento armónico simple. Necesitamos calcular esos valores. Entonces para eso nos vamos a ayudar de movimiento circular uniforme, que lo habíamos visto en la tutoría número 14 o 15 si mal no recuerdo. Entonces vamos a ayudarnos aquí con la pizarra y vamos a ir sacando los datos, que es lo que nos interesa. Vamos aquí, ya tenemos la pizarra, vamos a marcar. Entonces el primer dato que nos da es 0.20 kilogramos, que eso es un valor de masa. Cuando me hablan de masa, ya desde ahí me están diciendo que va a haber una posible conservación de la energía. Porque tanto en la energía cinética como en la energía potencial hay masa. Eso está clarísimo. Luego aquí me está dando una frecuencia de 20 Hz, entendiendo que la frecuencia se refiere al periodo, ¿no es cierto? El tiempo que se demora en ir y venir, ir y venir. Dice que un instante inicial pasa por el origen, o sea, desde el centro se empieza a mover y moviéndose en sentido positivo de las X. En otro instante de la oscilación la energía cinética es 0.20 julios. Miren, aquí me está dando la energía cinética en el punto medio y me está dando la energía potencial en un extremo de 0.60 julios. Entonces yo prácticamente con la energía cinética y la energía potencial yo podría hacer unos cálculos muy interesantes para poder encontrar mi conservación de la energía. Entonces ya he sacado mis datos, tengo la masa, tengo la frecuencia y tengo la energía cinética y la energía potencial. Lo que no sé es energía cinética. ¿De dónde es esa energía cinética? Entonces para eso primero vamos a encontrar
algunos datos para poder encontrar lo que es la ecuación, sea para la energía mecánica, para la energía mecánica o la energía cinética. Entonces nosotros vamos a recordar que la posición del movimiento armónico simple es igual a la amplitud multiplicado por el seno de la velocidad angular por el tiempo más el desplazamiento. Con eso nosotros encontrábamos la posición de un movimiento armónico simple. Ahora, como necesitamos encontrar la velocidad angular, pues me voy a recordar que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Y reemplazo mis datos. Entonces yo tengo que la frecuencia es de 20, ¿no es cierto? Entonces aquí reemplazo. Sería 2pi multiplicado por el valor de la frecuencia, que en este caso es 20. Entonces 2 por 20 me da 40 pi radianes sobre segundo. ¿Y qué es lo que hemos hecho aquí? 40 pi radianes sobre segundo. Luego a continuación vamos a calcular la amplitud a partir de la energía mecánica y de la pulsación. No nos vamos a ayudar entonces necesariamente de la posición, sino de la energía mecánica. Entonces esta ecuación ya está dada. Ahora ustedes dirán, pero profesor, ¿cómo encuentro? Entonces esta amplitud está en el segundo miembro, la voy a despejar. ¿Qué necesito enviar entonces al primer miembro? Necesito enviar al primer miembro todo esto de aquí, ¿no? Este 2 que está dividiendo pasaría acá a multiplicar. Sería 2 por la energía mecánica. Esta masa y velocidad angular al cuadrado está multiplicando, pasa a dividir, ¿no es cierto? Entonces quedaría que la amplitud al cuadrado es igual. Y vamos entonces pasando. El 2 pasaría a multiplicar. Sería 2 veces la energía mecánica. Luego esta masa y esta velocidad angular está multiplicando, pasa a dividir. A dividir al primer miembro. Luego este cuadrado, ustedes saben que toda potencia o exponente pasa en forma de raíz. Y con eso ya encuentro mi amplitud. Ahora sí es cuestión de reemplazar. Sería 2 por el valor de la energía, que yo aquí ya la tengo calculada, que sería a qué es igual entonces la energía mecánica. ¿Quién se recuerda que era igual a la energía mecánica en este movimiento? La energía cinética más la energía potencial. Muy bien, energía cinética más la energía potencial. Ahora veamos cuánto vale la energía cinética. Vale 20 más 0.60 me da 0.80, ¿no es cierto? Porque estoy sumando 20 más, estoy sumando 0.20 Joule más 0.60 Joule. Y con eso me da 0.80, que es lo que estoy reemplazando aquí. Luego reemplazo el valor de la masa, que es 0.20 kilogramos. La velocidad angular, que ya la encontramos, que era 40 pi radianes sobre segundo, aquí. Y nos faltaría elevarla al cuadrado. Entonces 40 al cuadrado, pi al cuadrado, radianes sobre segundo. Ahora sí tocaría sacar la raíz y aplicar toda esta operación. Si tienen ahorita una calculadora en la casa como esta, pues haríamos el proceso de resolver. Déjenme ver si tengo aquí una calculadora a la mano para hacer el proceso de resolución y que vean cómo se hace el proceso de resolución. Que ustedes en casa pueden también verificar. Sí, creo que tengo aquí una calculadora a la mano. Déjenme abrir. Calculadora Casio. Aquí está, ya la encontré.
Ah, ya la puede poder observar. Entonces vamos a ingresar los datos en mi calculadora. Entonces lo primero que voy a hacer es multiplicar 2 por 0.80. 2 por 0.80 joules. Eso me da 1.6. Ahora nos falta hacer la operación de abajo. Vamos a hacer la operación de abajo. Entonces vamos a poner paréntesis 0.20 multiplicado por 40 exponente al cuadrado multiplicado por pi exponente al cuadrado, cierro paréntesis, ¿no es cierto? Esa era la operación. Y ahora eso me falta dividir para mi respuesta, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner mi respuesta dividido para todito eso. Vamos a ver cuánto nos sale. Nos sale 5.06 por 10 a la menos 4. Ahora eso le vamos a sacar la raíz de esa respuesta. Nos sale 0.023. ¿Sí ven? Aquí está redondeado. Aunque si ustedes quieren podemos convertirlo en notación científica. Nos vamos a configurar nuestra calculadora y vamos a escoger el modo científico. Y le vamos a poner con 2 decimales. Y miren, nos queda 2.3 por 10 exponente a la menos 2. Ahora, como ustedes saben que es la amplitud, significa cuánto se amplió, ¿no es cierto? Cuánto se estiró, cuánto se deformó. La unidad de medida es el metro. Y con eso yo he podido encontrar la amplitud. Pero ahora también tengo que hallar la constante de la fase. Cuando se refiere a la constante de la fase significa encontrar el desplazamiento o el ángulo. Pero sabemos que como es en el instante inicial, o sea en 0, por lógica el ángulo también va a ser 0. Entonces simplemente vamos a reemplazar ya con nuestros valores dados y vamos a poder encontrar la posición. Entonces simplemente aquí aplicamos la fórmula. Voy a ayudarme de nuevo con la pizarra interactiva. Miren, entonces todo esto de aquí, desplazamiento se hace 0, ¿no es cierto? Me queda solo la velocidad angular por el tiempo. La velocidad angular aquí la encontramos, que es 40 pi. Reemplazo con 40 pi t. Y aquí reemplazo con el valor de la amplitud. Y con eso he encontrado mi ecuación de la posición. Recordemos que para encontrar la posición de un movimiento armónico simple es igual a la amplitud. Deben escribir bien esa letra. Es igual a la amplitud multiplicado por el seno del la velocidad angular por el tiempo más el desplazamiento angular. El desplazamiento angular se convierte en 0. ¿Por qué? Porque empieza en la posición en el punto inicial en el tiempo 0. Entonces por lógica también va a convertirse eso en 0. ¿Por qué? Porque en el tiempo 0 la amplitud vale 0. Entonces si esta amplitud yo la paso a dividir 0 dividido para 0, pues, lo más lógico es que el seno del ángulo sea un seno de 0. Y con eso hemos podido encontrar la posición o la ecuación de la partícula. Con esta ecuación podemos encontrar dónde se ubica la partícula en cualquier intervalo de tiempo. Un tiempo de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Ya de ustedes depende que apliquen la fórmula y vayan realizando la gráfica. Entonces miren, no ha estado tan difícil, sino más bien meramente de ir aplicando los conocimientos que hemos visto de movimiento circular uniforme, movimiento circular uniformemente acelerado y de dinámica del MAS y movimiento armónico simple. Aquí también les he preparado otra actividad para el portafolio. De igual manera tenemos un objeto que está oscilando con movimiento armónico simple. Aquí sí me gustaría que otro voluntario nos leyera la experimentación. Adriana Benítez, ayúdanos leyendo la experimentación. También está resuelto. Donde dice un objeto. Buenas noches, licenciado. Energía mecánica del movimiento armónico simple. 1.5 kilogramos. 1.5 kilogramos. Oscila con movimiento armónico simple a un muelle unido de constante elasticidad de 500
Newton sobre de metro. 500 ya Newton sobre metro. Su velocidad máxima es de 70 centímetros sobre segundo. Calcula su energía total segundo. y la Calcula su amplitud energía de total la oxidación. y la amplitud Ok, muy de bien. la Voy de oxidación. nuevo a usar la pizarra. Les voy a dar aquí unas cosas muy importantes. No se vayan a asustar cuando en ciertos libros de física vean que hacen esto, ponen n por m a la menos 1. Es en realidad Newton sobre metro. Ustedes saben que este metro está elevado a la 1 positivo, y si sube del denominador al numerador, o sea hacia arriba, se convierte en multiplicación, y este más 1 se convierte en un menos 1, pero sigue siendo un Newton sobre metro. Sino que en algunos textos ponen de esa manera porque es un distractor para ver si el estudiante comprende o interpreta o analiza o conoce cada una de estas magnitudes fundamentales de la física. En otras palabras, conoce con cuánto se puede cuantificar una constante elástica. Cuando se habla de constante elástica me están diciendo que es esta constante K, y me dice que vale 500 newton sobre metro. Al momento que me está dando una constante elástica, ya me está diciendo que es un objeto que no está, o sea, que está con movimiento armónico simple, pero no es un péndulo, porque ustedes saben que en el péndulo no hay resorte, solo hay algo tensionado y se está moviendo en el eje de las Y. Aquí me dice que está en un muelle, entonces me está hablando de un resorte que está en el eje X, que está teniendo una ida y un retorno. Similar al ejemplo que habíamos visto del payasito que estaba en la caja sorpresa. Otra cuestión, acá también les han puesto 70 centímetros por segundo a la menos 1. De igual manera es un distractor, solo para confundir. En realidad me está diciendo que es un centímetro sobre segundo. Pero ahí viene la espinita. Ustedes saben que el sistema internacional, las distancias no se miden en centímetros, se miden en metros. Entonces me está diciendo que este 70 centímetros en realidad es 0.70 metros sobre segundo. En realidad me está diciendo que es 0.70 metros sobre segundo. ¿Sí? Simplemente es un distractor. Entonces miren, ya aquí ya me está dando los datos muy importantes. Me da el valor de la masa, me da el valor de la constante elástica y me está dando una velocidad máxima. Entonces con esos datos yo puedo encontrar la velocidad angular. Ustedes saben que la velocidad angular yo la puedo encontrar con esta fórmula, 2pi por la frecuencia. Pero aquí en este ejercicio no me da la frecuencia. Entonces yo también les di una fórmula para encontrar la velocidad angular a partir de la constante de deformación. Vimos en tutorías anteriores cómo deducir. Entonces también hay cómo encontrar dividiendo la constante elástica de deformación y dividirla para la masa. Y a esto sacarle una raíz cuadrada. Y con eso nosotros encontramos la velocidad angular. Entonces aquí simplemente meramente lo que hemos reemplazado aquí valores. Entonces, ¿cuánto vale la constante elástica? 500 newton sobre metro. ¿Y cuánto vale la masa? 1.5 kilogramos. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo sale, profesor, radián sobre segundo? Ustedes saben que el newton en realidad es equivalente, un newton es equivalente a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Así es equivalente. Y multiplicado por 1 metro a la menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a ir simplificando unidades de medida. Metro a la 1 con metro a la menos 1 se van, ¿no es cierto? Kilogramo de arriba con kilogramo de arriba se van. ¿Y qué es lo que me queda? El segundo. Ahora, como ustedes saben que es una velocidad angular, entonces la unidad de medida que me va a quedar es el radián sobre segundo. Aquí también déjenme corregir algo que me he equivocado. Es kilogramo por metro sobre segundo, no es metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo.
Luego cogemos 500, dividimos para 1.5 y sacamos la raíz cuadrada. Vamos a ver ahora si es cierto. Voy a dejar la pantalla de rayar y vamos a aplicar entonces la fórmula. Dejen ahí, vamos entonces a encerrar. Entonces vamos a aplicar 500 dividido para 1.5 igual 3.3 por 10 a la menos 2, ¿no? Ahora si esto lo quisiéramos en notación normal, pues vamos a cambiar la notación normal. 333.3, ¿no? Ahora a eso le vamos a sacar la raíz. Me da 18.3 radianes sobre segundo. También podemos encontrar la amplitud a partir de una fórmula que vimos en tutoriales anteriores. Sabemos que la velocidad máxima de un movimiento armónico simple es igual a la velocidad angular por la amplitud. ¿Por qué yo sé eso? Porque recordemos, cuando estuvimos en primer curso, sabíamos que la velocidad lineal era igual a la velocidad angular por el radio. ¿Se acuerdan? También podíamos encontrar que la aceleración normal era igual a la aceleración angular por el radio. En este caso también podríamos encontrar y decir que la velocidad máxima es igual a la velocidad angular. Como aquí no hay radio, hay amplitud, sería por la amplitud. Como queremos encontrar la amplitud, pues esta velocidad angular está multiplicando, pasaría a dividir. Y la amplitud la conocemos cogiendo la velocidad máxima, dividiéndola para la velocidad angular. La velocidad máxima ya nos dan que 0.70 metros sobre segundo dividido para 18. Y con eso vamos a encontrar entonces la amplitud. Vamos entonces a calcular la amplitud. Entonces vamos a dividir 0.70 dividido para 18. ¿Cuánto me da eso? Me sale 0.0. Vamos a ponerle más decimales porque con un decimal no podemos apreciar bien. Vamos a ponerle entonces mode normal 8, el 1. Ahora sí me sale 0.0038, Si redondeamos, 0.39 metros. Una vez ya obtenido la velocidad angular y la amplitud, podemos aplicar la fórmula de la energía, ¿no es cierto?, para poder encontrar la conservación de la energía mecánica. Entonces voy a decir, bueno, ¿a qué era igual la energía mecánica? Era igual a la energía cinética. Doria me dijo, no, a la energía cinética. La energía potencial. Muy bien, ¿no es cierto? A la energía potencial. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hay algo muy importante. Como dice que solo está oscilando en un muelle, en el eje X, aquí no existe energía potencial, porque no hay altura. Está así de forma horizontal. Entonces aquí no hay energía potencial porque no hay altura. Entonces simplemente la energía mecánica va a ser igual a la energía cinética. Y aplicamos entonces la fórmula de la energía cinética. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la energía cinética? La energía cinética es igual a 1/2 de la constante de deformación, que es K, la constante de resorte, multiplicado por la amplitud al cuadrado. Y eso es lo que hemos aquí aplicado. Entonces aplicamos la fórmula y reemplazamos valores. 1/2 por 500 newton por metro y por la amplitud, que es 0.039 metros al cuadrado. ¿Cuánto ha sido la energía mecánica? 0.38 joule. Vamos a verificar a ver si es cierto. Puede ser que el profesor esté mintiendo, entonces vamos a multiplicar. Primero vamos a empezar con lo más complicado, el cuadrado. 0.039 elevado al cuadrado, multiplicado por 500. ¿No es cierto? Y luego esto dividimos para 2. ¿Cuánto nos ha salido? 0.38 joule. Ahora, si queremos ser más exactos, podemos cambiar el modo de la calculadora con decimales y poner con 2 decimales. Y ahí nos va a salir 0.38 joules. Miren, entonces, ¿cómo pudimos encontrar la energía mecánica?
de un movimiento armónico simple a partir de ¿qué? De la velocidad angular, de la amplitud y la velocidad máxima. En este caso no encontramos la energía potencial. ¿Por qué? Porque es un ejemplo donde está teniendo un movimiento armónico simple solo en el eje X. Entonces, como es el eje X, no hay energía potencial, solo hay energía cinética. En cambio, en el ejercicio anterior que vimos, en este, aquí sí había energía potencial. ¿Por qué? Porque aquí vuelta era un ejemplo de un objeto que estaba tanto en el eje X como en el eje Y oscilando. Ahí sí teníamos una energía potencial y una energía cinética. Entonces, por ese motivo es que ahí sí se sumaba las dos energías para poder encontrar la energía mecánica. Y casi todos los objetos, incluso un carro cuando se mueve, tiene una energía mecánica, que va a ser igual a su energía cinética y más su energía potencial, si va en línea recta. Pero ya al momento que comience a subir por una cuesta y descender, pues ya no solo va a haber energía cinética, sino también energía potencial. Otro ejemplo, vamos a suponer que Doria se sube en una montaña rusa, en un vagón. Ese vagón no solo tiene energía cinética, también tiene energía potencial, porque va subiendo y bajando, ¿no es cierto? Claro que en ese ejemplo no tiene un movimiento armónico simple, pero tiene un principio de conservación de energía, ¿sí? Y lo que nos interesa es aplicar la conservación de la energía, pero en el movimiento armónico simple. Bueno, ya les he explicado los dos ejercicios, que es la actividad para el portafolio. Les recomiendo que lo reproduzcan en un cuadernito para que lo almacenen. No solo es de imprimir y sacarle copias, sino que con sus propias manos vayan verificando, sacando datos y entendiendo. Y vayan poniendo estas unidades de medida como el sistema internacional se los pide. 500 newton sobre metro. No le pongan 500 newton por metro a la menos 1, que eso más da confusión. Pero en realidad sigue siendo lo mismo. Les dejo las páginas del libro donde se sacó esta tutoría, que es la 211 a 212, el texto de segundo, y les dejo las referencias bibliográficas. Eso ha sido toda la tutoría, les agradezco muchísimo. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si existe alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta de la tutoría de hoy día? Por mi parte no, licenciado. ¿Está todo claro? Por mi parte no, licenciado. Por mi parte también no, licenciado. Sí está claro. Muy bien, de mi parte les agradezco mucho. Por favor, activen la cámara para hacer una captura. No se olviden, si no entendieron la clase de hoy día, vuelvan a verlo el video las veces que sean necesarias. Ustedes saben que está en el repetir, está el gusto, ¿sí? No piensen que el profesor de física nació aprendiendo física. Igual que ustedes, fui estudiante y aprendí repitiendo y viendo los videos 1, 2, 3, 4 veces hasta aprender ese lenguaje de las personas que ya se dedican a esto, ¿no? No piensen que yo ya nací innato, no. Igual que ustedes, día a día sigo estudiando y aprendiendo. Lo que sí les puedo decir que conforme ustedes van aprendiendo, cada poquito que van sembrando en las raíces cognitivas del lóbulo frontal, va a llegar en un momento que todo les va a parecer sumamente sencillo. Van a decir, ha sido, como ustedes dicen, papayita eso que enseña el profesor. Ya se van a dar cuenta. Déjenme hacer la captura y nos vemos la semana que viene. Ahora sí, de mi parte, chao, chao, que tengan un bonito fin de semana y los que no quieran retornar, no estén preocupados, todavía va a haber el horario virtual. Chao, chao. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches.